Muy buenos días con todos. El día de hoy me gustaría hablar sobre lo que es la radiografía en soldadura. Muy bien, para iniciar me gustaría hablar sobre qué es esto. Nos dice que la radiografía en soldadura es una técnica de ensayo no destructivo. Normalmente es muy utilizado en la industria para evaluar la integridad estructural de uniones soldadas. Esta técnica se basa en la interacción de la radiación ionizante, que puede ser rayos X o gamma, con el material, permitiendo la detección de discontinuidades internas como poros, grietas, inclusiones y falta de fusión. Su aplicación es crítica en sectores como la construcción de infraestructuras, podría ser la fabricación de equipos de precisión, la industria aeroespacial o también podría ser la energía nuclear. Muy bien. Adicional a esto, pues tenemos lo que es los fundamentos físicos de la radiografía. En sí se basa en los principios de la atenuación de la radiación electromagnética al interactuar con la materia. Cuando un haz de rayos X o gamma atraviesa el material, su intensidad disminuye exponencialmente según la ley de Beer-Lambert. Por eso tenemos una pequeña fórmula, donde la I nos quiere decir que es la intensidad de la radiación transmitida. Tenemos la I inicial, que sería la intensidad de la radiación incidente, y tenemos la U, que significaría el coeficiente de atenuación lineal del material. Esto depende de la energía de la radiación y del número atómico del material. Por último, tenemos la X, que en sí sería el espesor del material. Un dato importante que debemos tener en cuenta que sería los efectos en la soldadura como poros o grietas prácticamente alteran la atenuación de la radiación, la que se refleja en variaciones de densidad en la película radiográfica o en la imagen digital. Muy bien, ahora tenemos lo que es la metodología de la inspección radiográfica. El proceso de la radiografía en soldadura sigue en secuencia sistemática, donde tenemos 5 puntos importantes. Para iniciar tenemos lo que es la preparación de la pieza, la cual en sí consiste en lo que es limpiar la superficie para eliminar lo que es el óxido, la escoria y otros contaminantes. Además de esto debemos identificar y marcar las zonas a inspeccionar. A continuación tenemos lo que es la selección de la fuente de radiación. Aquí tenemos dos, que serían rayos X o rayos gamma. En el caso de los rayos X, son generados mediante tubos de rayos X ideales para piezas de espesores menores, hasta 100 milímetros en acero. Y tenemos rayos gamma, emitidos por isótopos radioactivos como iridio 192 o cobalto 60, adecuados para piezas de mayor espesor. A continuación tenemos lo que es la configuración geométrica, que esta en sí es la distancia fuente-pieza y la distancia pieza-película, para optimizar la resolución y el contraste. A continuación tenemos lo que es la exposición y captura de la imagen. En sí es la radiación que atraviesa las soldaduras y registra en una película radiográfica o en un detector digital. Y por último tenemos lo que es la interpretación de resultados. Análisis de la imagen por personal certificado, que debería ser nivel 2 o nivel 3 según la norma ISO 9712. Muy bien. Ahora tenemos lo que es las limitaciones y desventajas. Para iniciar tenemos lo que es la sensibilidad a la orientación del defecto. Nos dice que las grietas o faltas de fusión paralelas a las de radiación pueden no ser detectables. Adicional a esto tenemos lo que es los costos operativos,
que en sí se trata de los equipos, las fuentes radiactivas y personal calificado que representan una inversión significativa. Tenemos riesgos de radiación, que son los que requieren medidas de seguridad rigurosas como blindajes y monitoreo de dosis. Tenemos limitaciones en geométricas complejas, que sería en soldaduras en ángulos cerrados o en sí áreas de difícil acceso que pueden ser bastante problemáticas. Por último tenemos el tiempo de procesamiento. Este es muy importante, puesto que en sistemas analógicos el revelado de películas puede retrasar la obtención de resultados. Ahora tenemos lo que son las normativas y estándares internacionales. En sí, pues, la inspección radiográfica en soldadura está regulada por diversas normas internacionales que establecen procedimientos, criterios de aceptación y calificación del personal. Algunas de ellas son, pues, la ISO 17636, que en sí nos especifica los métodos para la radiografía en uniones soldadas en materiales metálicos. Luego tenemos la norma ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección B. Esta incluye requisitos para la inspección radiográfica en aplicaciones de calderas y recipientes a presión. A continuación tenemos la norma EN 1435, que en sí es una norma europea que cubre la inspección radiográfica de uniones soldadas. Y por último tenemos la norma ASTM E94 y la norma E94M, las cuales pues en sí guían el estándar para la inspección radiográfica de materiales metálicos. Estas normas pues son muy importantes porque definen parámetros claves como la calidad de la imagen, donde se tienen puntos muy vitales que serían la sensibilidad, el contraste y resolución. Adicional a esto tenemos lo que es uso de penetrómetros para evaluar la sensibilidad, además del criterio de aceptación basados en el tamaño, tipo y distribución de los defectos. Muy bien. Tenemos adicional a todo magnitudes y parámetros técnicos relevantes. En sí, en la práctica de la radiografía en soldadura es fundamental comprender y controlar las siguientes magnitudes. Para iniciar, tenemos lo que es la energía en la radiación. Para rayos X se mide en kilovatios y determina la capacidad de penetración. Para rayos gamma se caracteriza por la actividad de la fuente en curies o becquereles y la energía de isótopo. Otro punto importante sería el espesor del material, que en sí incluye la selección de la energía de la radiación y el tiempo de la exposición. Se utiliza el concepto de espesor equivalente para materiales compuestos o soldaduras heterogéneas. Algo importante mencionar en este punto pues sería que se utiliza la ley de Beer-Lambert, que en sí consiste en aplicar una fórmula similar a la antes vista, donde se ve la intensidad de la radiación transmitida, la intensidad de la radiación incidente, el coeficiente de la atenuación lineal del material y por último el espesor del material. Bueno, ahora tenemos lo que es la densidad óptica. En películas radiográficas mide la oscuridad de la imagen. Se expresa en una escala logarítmica y debe estar dentro de un rango específico, normalmente entre 2 a 4, para garantizar la imagen.
Ahora tenemos la sensibilidad de la inspección. Se define como el tamaño mínimo de defecto detectable, expresado como un porcentaje del espesor de la soldadura, por ejemplo el 2% según la norma ISO 17636. Y por último, pues tenemos la dosis de la radiación. Mide la exposición a la radiación, se expresa en milisieverts o Röntgens. En el caso de la sensibilidad de inspección, podemos agregar que la calidad de la fuente de la radiación, la resolución de la película detector y por último la geometría de la inspección son factores vitales para realizar este proceso. Por último, un pequeño ejemplo el cual detallará a exactitud lo que hemos hablado hasta el momento. Morichal. Eso sur del estado de Bonay, a 12 horas de la capital Caracas. La faja petrolífera de los Nópolis, donde se encuentra la mayor reserva del crudo pesado del mundo. Estamos radiografiando un oleoducto de 20 pulgadas de diámetro con media pulgada de espesor cada pared. Para 122 ya armado. La información y la identificación de la radiografía, en este caso la junta. Hay dos formas de tener la identificación, una con printer y otra con rótulos de plomo. Para nosotros es más fácil trabajar con rótulos de plomo porque vamos revelando directamente en el laboratorio móvil. Como pueden ver aquí, esta es la información de la soldadura, la fecha en que se hizo, el número de la junta número 5 del kilómetro 17. Esta es la progresiva de la soldadura y estas son las estampas de la soldadura. Una vez que tenemos esa información, la plasmamos en el rótulo. Como pueden observar, el rótulo lleva la información del proyecto, el número de junta, la progresiva y los soldadores. Esto que ustedes pueden ver aquí son los indicadores de calidad de imagen, los mejor conocidos como los penetrámetros. Esto que está aquí es la cinta numérica, donde nos va a indicar en algún momento si hay un defecto, en qué parte de la soldadura está el defecto. Como pueden ver, está eso también en números de plomo. Esta flecha que está aquí es la flecha del arranque, donde nos va a indicar hacia qué parte o hacia qué lado el radiólogo, en este caso nosotros, hicimos el arranque de la toma de la radiografía. Una vez que tengamos estos elementos, tenemos todos armados y tenemos la información ya lista en el rótulo de plomo, procedemos entonces a montar la primera placa. Esto que está aquí es una placa de 22 pulgadas de largo. ¿Por qué de 22 pulgadas? Porque tenemos que dejarle la solapa, porque las normas nos mandan que debemos dejarle cierta cantidad de solapa a los lados para poder interpretar la radiografía. Una vez que tenemos eso listo, procedemos entonces a montar ponemos la liga, ponemos la placa que nos agarra el sector, ponemos la liga con la placa agarramos todo el sector. Una vez que hagamos este procedimiento, vamos a colocar donde va el isótopo radiactivo con el colimador. ¿Para qué? Para que la radiación sea perpendicularmente disparada hacia el lado que queremos que sea radiográfica. La primera placa. Colocamos el colimador en este sector, ¿verdad? Ya tenemos todo listo. Lo disponemos entonces solamente a hacer el disparo radiográfico.
Una vez tengamos el disparo radiográfico que son aproximadamente 4 puntos con placas por exposición, esta placa va al laboratorio móvil para ser procesada, revelada y entregar los resultados. Con esto espero, queridos amigos, que un conocimiento más práctico de lo que es la radiografía industrial. Como le dije al principio, en este caso es un tubo de 20 pulgadas de diámetro con 1 pulgada de espesor a la espalda. Que tengan todos un feliz día. Gracias por su participación. Nos acompañó el amigo. Muy bien. Y como conclusión, pues me gustaría agregar que el control y el ajuste de estas magnitudes y parámetros técnicos son esenciales para garantizar la calidad y la fiabilidad de la inspección radiográfica en soldadura. Para esto es importante tomar en cuenta parámetros que no los mencioné, pero son vitales, como lo es el tamaño del grano de la película, temperatura y humedad, y la angulación de glas. Muchas gracias.